Ya son las 8, vamos a iniciar la sesión, la cual, bueno, me toca hoy exponer cuándo y cómo introducir alimentos alergénicos. Agradezco la asesoría de la doctora Maricela Hernández, que fue mi tutora, y en mi nombre, Silvia Rosario Avilés Vargas, soy residente del segundo año de alergias e inmunología clínica. Los objetivos de hoy van a ser revisar la evidencia científica sobre la introducción de alergenos, lo que se sabe actualmente, analizar recomendaciones internacionales actuales, definir estrategias prácticas para lactantes tanto de bajo como de alto riesgo y ver algunas herramientas clave para abordar este tema que continúa todavía en constante evolución. Em, Como introducción, pues la alergia alimentaria es una patología que cada vez está en aumento, tiene una epidemiología global, dependiendo de las regiones específicas o los países, los diferentes países y las culturas de cada país. Entonces, pues tiene patrones complejos y heterogéneos. En los países en desarrollo o desarrollados más bien, de altos ingresos, pues hay una mayor prevalencia en áreas urbanas versus rurales, y en los países occidentales se ha visto que hay una prevalencia ya que se está estabilizando con un aumento de las anafilaxias, eso sí. Estas disparidades o diferencias entre las regiones se deben a los factores ambientales, los niveles de urbanización a nivel mundial, también podría decir que las diferencias culturales o las costumbres de cada país. Los alérgenos predominantes varían según la región del mundo donde se presenten. Por ejemplo, en Estados Unidos y Europa, los principales van a ser el cacahuate y los frutos secos, versus Latinoamérica, donde los principales alérgenos van a ser el huevo, la leche y los mariscos. También van a ser estos comunes en Asia. Actualmente se sabe que las alergias alimentarias pueden afectar hasta el 10% de las personas en los países occidentales, con una prevalencia que está en aumento en la última década. Principalmente en los niños y en los bebés, como ya sabemos. Eso tiene un impacto en la calidad de vida de los pacientes, principalmente si son pacientes que tienen anafilaxia, pues los papás van a estar siempre preocupados, van a tener que restringir alimentos, y esto también va a influir en su desarrollo este, por los nutrientes que le vamos a tener que estar quitando de esos alimentos. En esta problemática mundial actual, pues el alergólogo sí tiene un rol muy importante para prevenir y educar sobre este tema tanto a los pacientes como al resto del personal de salud. Entonces sí es importante que lo podamos manejar. Sin embargo, las directrices han evolucionado a lo largo del tiempo, ¿sí? Hasta el 2018, las directrices las recomendaciones de la Academia Estadounidense de Pediatría y otras sociedades profesionales recomendaban introducir los alimentos ya tarde, retrasarlos inclusive hasta los 3 años, según ellos, para evitar una exposición temprana en una ventana de susceptibilidad. Y con esto lo que se vio es que hubo un aumento de alergias alimentarias a nivel mundial. Entonces aquí entra la hipótesis de la doble exposición, lo cual ofrece una explicación de por qué falló este enfoque, ¿sí? Entonces la exposición al alergeno a través de la piel puede conducir a sensibilizaciones de IgE y tener una menos tolerancia. Ya oral, cuando se vaya a dar el alimento y se exponga en el tracto gastrointestinal, puede ser de que ya esté sensibilizado. Entonces, si esperamos hasta 3 años, puede ser esto lo que pasó. Por lo que, bueno, aquí para explicarlo con un más gráfico, esto es un ejemplo con el cacahuate. Cuando se ingiere una alta dosis de cacahuate, pues en el estómago hay bueno, una dosis pequeña, pero va a tener bastantes proteínas, va a haber un pH bajo en el estómago, donde se va a dar una degradación parcial de estas proteínas, y la fibra dietética por las bacterias probióticas de la flora intestinal, pues se va a transformar en triglicéridos de cadena corta. Esto va a estimular a las células dendríticas a producir interleucina 10, que va a migrar, bueno, a evolucionar hacia un mecanismo TH1, que al final va a producir linfocitos TREC. Y esto va a llevar a IgG, IgA, y al final va a haber una tolerancia oral a ese alimento. Cuando más bien se expone en la piel, aunque sean cantidades pequeñas, la proteína va a estar intacta.
la piel va a estar dañada y principalmente en niños con dermatitis atópica y puede ser que hasta que esté colonizado por Staphylococcus aureus. Y esto pues va a llevar a la estimulación de las TS, TSLP, a las demás alarminas, perdón, y pues esto va a llegar a la estimulación de las células dendríticas que más bien van a producir interleucina 4, 22, 31, 13, y y después, pues se va también a producir interleucina 4, 3 y 6. Y esto lleva a un mecanismo TH2 mediado, donde las células TH2 van a producir más bien interleucina 4, que va a estimular los leucocitos B para producir IgE. Y aquí entonces no va a haber una tolerancia al cacahuate. Y ya si se estimuló primero la tolerancia en piel, pues después puede ser de que ya no toleren. Entonces, por eso es esta hipótesis de la exposición de los alimentos. Y principalmente esto aplica para los niños con mayor riesgo, que son los niños que tienen dermatitis atópica, donde tienen más riesgo de desarrollar alergia al huevo y al cacahuate, probablemente por la mayor sensibilización cutánea. Y pues el modelo de afuera hacia adentro de sensibilización, lo que vemos es que la introducción posterior de los alérgenos en la dieta puede ocurrir demasiado tarde, una vez que el niño ya esté sensibilizado. Por eso en el 2014, la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica de ASI ya publicó una actualización de estas guías con las nuevas directrices para guiar a los países, a los médicos, a las familias a prevenir estas alergias alimentarias. Esto llevó a un cambio de paradigma, perdón, que era introducir temprano esos alimentos. Y aquí fue donde se dio el principal cambio en estas guías. Como ya sabemos, bueno, cualquier alimento puede producir una alergia, pero hay 9 alimentos que causan la mayoría de reacciones y esas causan hasta el 90% de las reacciones. Estos incluyen leche, huevo, pescado, crustáceos, frutos secos, cacahuate, soya, sésamo, ajonjolí y trigo. Ok. Otro concepto importante que tenemos que saber es que no todos los niños van a tener el mismo riesgo de una alergia alimentaria. Entonces tenemos que determinar cuáles niños tienen un riesgo alto de desarrollar alergias. Se han propuesto varias condiciones, pero bueno, en esta pirámide podemos ver cuál es el riesgo, va aumentando desde la población general que tiene el mismo riesgo, hasta pueden tener un poquito más los niños que tienen una historia familiar de atopia, los niños que tienen dermatitis leve o moderada, niños que tienen otras alergias alimentarias ya documentadas, como la alergia al huevo, pues estos niños sí se ha visto que tienen más riesgo de desarrollar alergia al cacahuate. Y la principal eslabón, o lo que se ha visto que es el mayor riesgo, son los niños que tienen eczema grave o dermatitis grave. Y este fue uno de los primeros estudios que se realizó en el 2013, antes de ya comenzar a estudiar cada alimento, este fue el estudio previo al LED, que ese fue de cacahuate, donde lo que pretendían ellos era identificar a los infantes que tenían alto riesgo para alergias alimentarias. Entonces se analizaron 834 lactantes con una edad media de 7,8 meses y ellos lo dividieron en 4 grupos. El primer grupo eran niños que tenían eczema y no tenían alergia al huevo y el eczema era leve. ¿Ok? El segundo grupo eran niños que tenían eczema severo, alergia al huevo, pero que tenían pruebas cutáneas negativas para cacahuate. Y el tercer grupo eran los niños que tenían eczema severo, alergia al huevo, con pruebas cutáneas que sí estaban positivas, pero con una roncha de 1 a 4 milímetros. Y el grupo 4 eran los niños que sí tenían unas pruebas mayores a 4 milímetros. Entonces se vio que en el grupo 2, o sea, en los que tenían eczema severo y alergia al huevo, solo 17% presentaron una sensibilización para IgE específica para cacahuate. Pero en los grupos donde ya habían pruebas cutáneas positivas, por ejemplo, en el 3 ya había un 56% y en el grupo 4, donde ya tenían una pápula mayor a 4, pues ya había un 91% de esos niños que estaban sensibilizados con una IgE positiva específica para cacahuate. Entonces, pues en este grupo, con este estudio lo que se concluyó es que la alergia al huevo y el eczema severo, o ambos, son criterios útiles que nos pueden ayudar para sospechar de sensibilidad inmediata al maní. Y pues sí, lamentablemente el maní, bueno, no lamentablemente, pero nos quedamos cortos porque ese es el que más se ha estudiado y el resto de alimentos pues no se ha estudiado tanto.
pero estos mismos se extraponen a los demás, a otros alimentos también. Entonces, de la evidencia que tenemos ahorita clave que llegó a cambiar este paradigma, fue este el primero. Después de que se realizó ese estudio para ver el riesgo, se diseñó este otro estudio para también con alergia al maní. Fue un estudio randomizado en niños con alto riesgo, donde se reclutaron 240 lactantes de 4 a 6 meses que se dividieron en dos grupos según la sensibilización previa con pruebas cutáneas positivas y el otro grupo con pruebas cutáneas negativas. En la intervención que se hizo, se consumió, se les dio maní, o bueno, cacahuate, temprano en la dieta, y al otro grupo se le evitó hasta los 5 años. Entonces se inició desde los 4 meses versus 5 años. Y se vio que los niños que se inició tempranamente, pues tuvo una reducción del riesgo de alergias hasta el 81%, lo que sí fue bastante contundente en ese momento. Posteriormente a esto, pues ya se hicieron otros estudios a leche o huevo y algunos otros a múltiples alimentos. Por ejemplo, el PETIT, que fue para valorar la introducción progresiva de huevo en niños con alto riesgo para eczema. Fue un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, con placebo que se realizó en Japón, donde se incluyeron 147 lactantes entre 4 y 5 meses que ya tenían dermatitis, y la intervención fue que se les dio huevo en polvo cocido de 50 miligramos día a 250. em, y por otra parte se les trató su eczema de forma agresiva. Los resultados principales a los 12 meses fue que el grupo que se les dio el huevo tempranamente este, presentó de un 8 o 9% de alergias, mientras al placebo que fue 38%, con una reducción del riesgo relativo de tener alergias del 78%. Entonces se vio que sí era eficaz para prevenir alergias a huevos, para prevenir alergia al huevo en lactantes de alto riesgo. Y pues este otro estudio posterior lo que hizo fue ver los retos experimentales que habían con esta introducción temprana de los alimentos con el cambio de paradigma que se dio. En este estudio participaron 103 lactantes de 3 meses, eh, nacidos términos, que se alimentaban solo con leche materna. Así se realizó en Inglaterra y Gales en el 2009 al 2012. Estos niños ya contaban con pruebas cutáneas negativas o positivas, pero que ya se sabía que se les había hecho un reto y estaba negativo. Entonces, que no tenían alergia a ninguno de estos alimentos. Y aquí en este estudio, pues es de los que ha introducido más o los que ha valorado otros alergenos. Se introdujeron 6: leche, huevo, trigo y cacahuate, pescado y sésamo a los 3 meses y versus a los 6 meses, que era el estándar. Sí se dio que había una reducción. Sin embargo, sí se encontró que había una adherencia difícil en estos pacientes para seguir con los alimentos regularmente. Lo que se concluyó es que sí es factible la introducción temprana de alimentos, pero que requiere una educación y apoyo constante a los padres. Y se vieron 3 grandes desafíos. El primero fue el rechazo al alimento por parte del niño, y esto genera frustración en los cuidadores, principalmente en niños más pequeñitos, que ahí fue que se empezó desde los 3 meses. Y también temor a reacciones alérgicas, que esto aumentó la necesidad del apoyo hacia los padres. Y otro de los problemas fue los problemas prácticos, como el tiempo, cómo preparar el alimento, la adherencia al alimento, y esto dificultaban la continuidad de seguir introduciendo los alimentos. Entonces, pues sí se vio que la introducción temprana de alimentos alérgicos es eficaz para prevenir las alergias, pero fue difícil lograr una adherencia sostenida, que es esencial para poder prevenir también las alergias. Entonces, se dice que sí tenemos que saber llevar estos retos con estrategias de comunicación, apoyo profesional y mensajes consistentes a nuestros pacientes. En fin, bueno, esos fueron algunos de los estudios que se hicieron antes de cambiar el paradigma sobre la alimentación. Ahora vamos a hablar sobre la alimentación complementaria, pues porque sabemos no solamente cómo introducir, sino cuándo está el bebé preparado. Entonces, esta es la alimentación complementaria y principalmente para los internistas que tal vez no están tan familiarizados con esto de la alimentación, de la lactación. Entonces, la lactación o alimentación complementaria es el proceso que inicia
cuando ya la leche materna o fórmula no cumple los requerimientos necesarios para el desarrollo del lactante. Y esto implica la introducción de alimentos y líquidos junto todavía con la lactancia materna. La Organización Mundial de la Salud recomienda que se dé la introducción a los 6 meses. Hay otras sociedades, como la Sociedad Europea de Gastroenterología, que recomienda a los 4 a los 6 meses, con alimentos adecuados y cantidades crecientes para los lactantes. Tenemos que saber que eso es un proceso en el cual tenemos que cumplir las necesidades nutricionales del bebé, al mismo tiempo que se da un desarrollo o transición hacia la dieta familiar. Es una etapa crítica porque es un crecimiento rápido, hay un riesgo de nutrición o también si no lo hacemos adecuadamente hay un riesgo de excesos y exposición, bueno, y además va a estar expuesta a nuevos alimentos y nuevos sabores. Entonces, el momento adecuado para la alimentación complementaria es cuando haya una maduración fisiológica, que el bebé pueda ya metabolizar esos alimentos, que tenga una función renal adecuada, una función gastrointestinal adecuada. También en la maduración intestinal se va a ir llevando a cabo mientras el bebé vaya introduciendo más alimentos. Y cuando está listo o con el neurodesarrollo, pues lo que siempre sabemos, lo más importante es que el bebé ya tenga las habilidades para comer, o sea, que tenga cuello y que además se emocione o que quiera comer cuando vea a las demás personas comiendo, sus familiares, que acepte la comida. Y hay habilidades que va a ir adquiriendo también, como ya comer con los purés con cuchara, que si comienza a los 4, pues dice que ya a los 6 meses puede ir, manipular alimentos sólidos o semisólidos, va a ir aprendiéndolo poco a poco en el primer año. Se dice que a los 9 meses ya puede alimentarse por sí mismo, beber de una taza y comer alimentos los mismos que sus familiares de forma adaptada. Sobre el método de la alimentación, pues siempre ha habido las prácticas tradicionales que se inician con purés, con cuchara, luego semisólidos y ya alimentos con los dedos. Sin embargo, actualmente se ha visto y hay una tendencia en esto de que ya está cambiando por los pediatras y algunos ya evitan de los purés y pasan directamente a los alimentos para comer con los dedos, como es ya con tamaño grande que no se vaya a atragantar, pero que el bebé lo pueda agarrar con la mano. Y eso es el Baby Led Weaning o LBLW, donde el bebé se alimenta solo, compartiendo las comidas con su familia y dice que esto pues lo están aplicando porque han visto que tienen un mayor control de ingestas y los posibles beneficios es que tienen patrones de alimentación más saludables, más adherencia, menor riesgo de obesidad. Y este otro que también es modificado, donde se enfoca más a introducir hierro y energía adecuada para evitar riesgos, eh, energía adecuada y evitar riesgos de atragantamiento, pero es básicamente el mismo principio. Aquí lo que a mí me deja la duda es que en los niños con eczema tal vez no sea el método adecuado, porque ellos comienzan a comer solos, agarran todos los alimentos y pues terminan se les acaba la comida porque la mitad la tienen en la cara, en el cuerpo, en el pelo. Entonces, pues sí están expuestos a la sensibilización cutánea también. Entonces, sí, hay que ver con los años cómo evoluciona esto, pero sin embargo, tal vez tenemos que tener presente que todos los niños no sean candidatos a este método que se está introduciendo actualmente. Tal vez los niños con eczema grave, pues sí sea mejor que coman el método tradicional con purés y con cuchara. ¿Sí? Pero es interesante. Después, cuando se inicia la lactación, pues tenemos que tener presente también que no todos los alimentos se pueden introducir. Por ejemplo, la sal y el azúcar, debemos delimitar su uso y bebidas azucaradas también. Y la miel de abeja, menos de 12 años, no está recomendada por el riesgo de botulismo infantil por las esporas de Clostridio botulinum. Y la infusión, algunas infusiones como de hinojo no se aconsejan en niños de menores a 4 años porque contienen estragol, que es un potente carcinógeno. Y bebidas a base de arroz, pues tienen riesgo de exposición también a arsénicos inorgánicos y no están recomendadas en la lactación. Sí. Bueno, entonces ya sabiendo lo de la lactación, ¿cuándo introducir los alimentos alergénicos? Es la pregunta que todos los papás se hacen. Pues, ¿cuándo introducir? Por lo que vimos de todos los estudios que estuvimos analizando y de los que se llevaron a partir del 2013, en los que se vio también como el estudio de lo del riesgo que ya analizamos antes,
podemos dividir los niños en bajo riesgo y alto riesgo. Entonces, los niños con alto riesgo van a ser los que tienen alergia al huevo y eczema grande, perdón, grave, que tienen, bueno, sabemos que son criterios que nos sirven para sospechar de que haya una posible sensibilización al maní, pero con otros alimentos también alto riesgo, cuando hay una dermatitis severa, cuando ya el niño tiene otra alergia alimentaria como alergia a la proteína de leche de la vaca, cuando hay historia familiar de alergias, y en estos casos, pues lo que se recomienda es la introducción temprana de 4 a 6 meses junto con la alimentación complementaria. Y en los niños de alto riesgo, pues esto todavía es más controversial todavía, porque hay guías que recomiendan realizar pruebas, otras guías no, y lo que se recomienda más que en la mayor cantidad de guías, que igual ahora vamos a analizar, es igual a los 4 o 6 meses, pero supervisar la introducción de huevo y cacahuate o de los alimentos alergénicos. O sea, a veces tal vez sea necesario hacerlo en la consulta y también para que los papás estén más tranquilos al respecto. Sobre la introducción temprana, pues como ya vimos, los países de altos ingresos han observado tasas de crecimiento con el paradigma anterior en las alergias alimentarias, donde se aconsejaba restringir más bien. Y lo que se vio es que los países donde, a pesar de que estaban esas normativas de restringir la ingesta de alimentos alergénicos, que los usaban como parte de su dieta normal, como por ejemplo Israel, donde el cacahuate es un alimento indispensable la lactación y es parte de la dieta diaria y hay una exposición constante, se vio que sí había una baja incidencia de alergia al cacahuate. Entonces esto nos lleva a la hipótesis de que la tolerancia inmunológica requiere tanto una exposición temprana como repetida de esos alimentos y no hay ningún beneficio de retrasar la introducción de alimentos alérgicos más allá de los 4 o de los 6 meses. Y esto pues se confirma con los estudios que ya analizamos, donde ya, bueno, ya hablamos del estudio LEAD, donde se vio una disminución del 80% en alergias a maní que en los niños que se introdujo tempranamente. Y a este mismo estudio se le dio un seguimiento al año, donde se vio que la incidencia todavía persistía con una disminución del 74% de riesgo de alergias. Entonces sugiere que sí, que la tolerancia adquirida pues sí va a ser duradera y que va a ser a lo largo del tiempo. La introducción temprana del cacahuate pues se vio que en este estudio que no afectó nada más del niño, ni el crecimiento, la nutrición o la lactancia materna. Y pues si es específica del cacahuate, no tuvo impacto en el desarrollo de otras enfermedades alérgicas como el asma o la dermatitis atópica. Con el huevo, pues es más controversial porque han habido más estudios y se contradicen entre ellos mismos. Entonces, el primero, el Petit del 2017, pues sí se vio que la alergia al huevo disminuía la incidencia de un 8 a un 38%. De hecho, ese estudio lo detuvieron precozmente porque se vio que sí había beneficios y no podían tener a los niños con placebo sin introducir el huevo a esa edad, entonces pues lo suspendieron. Después se realizó otro, el estudio STAR, donde son lactantes con eczema moderado severo, donde se introdujo huevo en polvo de 4 a 8 meses y en este estudio pues se vio que con el huevo en polvo sí habían altas reacciones alérgicas y que el 36% ya estaban sensibilizados a los 4 meses con una IgE elevada, pero bueno, tomar en cuenta que son niños con eczema de moderado a grave. Después, el estudio BIT en el 2017 fueron 319 lactantes con antecedentes de alergia, de familiar de alergia, y también se introdujo el huevo en polvo a los 4 a los 8 meses. Se vio que había un riesgo que sí disminuyó, pero que no fue significativo. Y el estudio GET, este fue el último con 383 lactantes que tenían pruebas cutáneas negativas y se les dio clara de huevo crudo en polvo 3 veces por semana durante hasta los 12 meses. No se vio una reducción significativa y lo que se vio es que en los niños que se excluyeron del estudio porque tenían pruebas cutáneas sí hubo una alta tasa de anafilaxia que en los niños que ya estaban sensibilizados. Ahora vamos a analizar porque en el huevo no solamente, parece que no solamente es la edad de introducción y la constancia de la introducción, sino también la forma de preparación del huevo. Esos son 3 factores que hay que tomar en cuenta. Con respecto a la leche, sí hay varios estudios que sugieren que en la exposición temprana a leche de vaca puede prevenir el desarrollo posterior de alergias.
hay una corte de Israel en el 2010 con 13.000 bebés que se vio una que la introducción temprana antes de las 2 semanas sí redujo el riesgo de alergia a la proteína de leche de vaca a los 3 a los 5 años, contrario a la exposición tardía. Este otro estudio de Helnuts de 5.276 bebés se dio una introducción temprana a los 3 meses. Sí hubo una disminución en la sensibilización y en el riesgo de alergia a la proteína de la leche de vaca. Y con lo que se ha visto con la leche de vaca es que el momento de la introducción de la leche parece que sí es muy importante, dado el uso generalizado de la fórmula como suplemento a base de leche de vaca en los primeros días de vida. Y entonces, de los estudios que se han hecho, la introducción temprana a menos del mes sí produce una disminución de la incidencia. Sin embargo, hay que tener cuidado porque la suplementación solo en los primeros 3 días y retirar posteriormente la leche de vaca más bien aumenta el riesgo de alergia a la proteína de leche de vaca y anafilaxia. Entonces, lo que se recomienda es un consumo continuo y regular, que esto no aumenta el riesgo y esto principalmente porque en los primeros 3 días muchas veces las madres todavía no tienen una producción de leche adecuada y les suplementan al bebé con una toma, 2 tomas o que son mamás que probablemente fue una cesárea, entonces no están inmediatamente con el bebé y les dan una toma de leche y nunca más le vuelven a dar proteína al bebé, o sea, nunca más le vuelven a dar fórmulas a base de leche. Y ya estos son los bebés que más riesgo tienen después cuando se introduce en la lactación de tener una alergia mediada por IgE o hacer anafilaxia. Entonces, ahora vamos a ver, bueno, las directrices para evitar esto. Y como ya dije antes, pues lamentablemente no hay muchos estudios para el resto de alimentos, principalmente se basan en esos tres, pero sí, sí se han hecho algunos, como este que ya vimos antes del retos en la alimentación, que es el estudio EAT en el 2016 con 1.003 pacientes, donde se dio la introducción temprana y aquí sí se introdujo maní, huevo, leche de sésamo, pescado y trigo. Se vio que había una disminución de la alergia a maní y huevo en los pacientes que lograban una adherencia aproximadamente de 2 gramos del alimento por semana. Y también se vio el 20% de disminución en alergia global al resto de alimentos. Entonces sí hay un beneficio em, en los bebés que tienen de alto riesgo, que vimos que eran los que tenían eczema o sensibilización y no afectó la lactancia. Y este otro estudio del CIN, con 163 pacientes con eczema, se introdujo un polvo mixto que tenía huevo, leche, trigo, soya, maní versus placebo. Se vio que había una disminución de la alergia alimentaria y la alergia al huevo a los 18 meses. Entonces, pues sí se concluyó que la introducción temprana de múltiples alérgenos parece que sí es segura y puede ser efectiva, sobre todo en los pacientes con alto riesgo, pero que también depende de la adherencia al esquema de introducción, no solamente la introducción, sino tener una adherencia a ese alimento. Y pues ya se sabe que no solamente la introducción temprana es un factor, sino que hay otros factores que contribuyen también a las alergias alimentarias y que tenemos que tomar en cuenta para tratar de prevenirlas. Cada vez hay más evidencia de que la introducción temprana solo es una parte pequeña. Se llevó a cabo este estudio en el 2023 en, en Australia por Soriano y colaboradores, que demostró que aunque el cacahuate ya se introduce por los cambios de paradigma más en la dieta antes del año de edad, que pasó en el 2007 de un 21,6% al 2018 con una introducción ya antes del año de edad del 87, perdón, 85,6%. Sin embargo, se vio que la disminución de la alergia al maní pues, fue muy poquita. Comparando los 2 años fue los 0,5%. Entonces, pues la introducción temprana pues no ha sido tan efectiva como se pensaba. Entonces sugiere que hay otros contribuyentes importantes. ¿Ok? ¿Y cuáles factores pueden ser? Bueno, en Australia no consumen tanto cacahuate como parte de su dieta, entonces lo introducen, pero ya no lo vuelven a dar y no hay una continuidad del alimento. Entonces, la regularidad de la ingesta, una vez introducido, es muy importante. Y también se ha visto que hay que considerar la forma en que se introduce el alérgeno. Por ejemplo, el huevo, no es lo mismo introducir huevo horneado, crudo o cocinado. Y otros desafíos que hay que tomar en cuenta son las barreras prácticas y las discrepancias, porque no es, como ya sabemos, pues la cultura alimentaria va a ser diferente en los demás países y además se ha visto que hay discrepancias en las normativas
lo que lleva a muchas veces a las familias o a los médicos a tener una implementación limitada o diferente en las diferentes regiones. Y pues eso hace que eso también es otro factor en tomar en cuenta, la cultura de esa familia o la cultura de esa región. No es lo mismo Latinoamérica que Europa. Y en general, pues esto también es, bueno, lo puse aquí, pero es controversia que ya vimos de que si es necesario hacer las pruebas en los pacientes con riesgo antes de introducir los alimentos o no, que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, si importa la cantidad, pues parece que sí, ¿verdad? El papel de la ingesta regular de alimentos sólidos em, y la prevención de alergias, pues está muy estrecho, como ya vimos entonces en este estudio australiano. No fue suficiente solo la introducción, y un componente clave de todos los protocolos de estudios fue la regularidad en la ingesta de esos alimentos. Entonces, es posible que la falta de cambios en la prevalencia de alergia al cacahuate demostrara que lo que falta es una regularidad en su consumo. Y la mayoría, bueno, como ya hablamos antes de la leche, pues la mejor ilustración es la importancia de la regularidad en la ingesta de alimentos, eso con la leche de vaca. En el 2010 se hizo un estudio de 13.019 lactantes, donde se introdujo de forma tardía después de los 14 días o de forma irregular, y esto aumentó el riesgo de alergia de vaca en estos pacientes. Entonces no basta solo con la introducción temprana, sino se necesita una exposición regular al alergeno. Y el cacahuate, pues es otro estudio que se hizo en hermanos de niños con alergia al cacahuate. Se vio que si se consumía menos de una vez perdón, regularmente, más de una vez al mes, pues el riesgo disminuye. En los que se consumía rara vez, el riesgo se mantuvo en 3%, y los que no consumieron cacahuate de forma temprana y tenían un hermano con alergia al cacahuate, pues tuvo un riesgo de alergia del 18%. Entonces, sobre la regularidad, pues la Sociedad Canadiense sí lo menciona en sus guías y del 2023, y pues sí se ha visto que una introducción temprana y ingesta regular, más de una vez por semana, es lo que ellos recomiendan del alimento, puede también ayudar a evitar las alergias. Lo que sí recomiendan es evitar una exposición única o ocasionales, que más bien puede ser perjudicial. Si la ingesta regular de ese alimento no va a ser factible en esa familia, pues es mejor evitar dar intermitentemente. Esas son las recomendaciones de ellos. Y la forma en la que se prepara el alimento, pues también es importante. Como el huevo y la leche, pues ya sabemos que son alergenos que son termolábiles, sus proteínas van a transformarse o desnaturalizarse, perdón, ya una vez que se someten al aumento de temperatura. Entonces, sí se ha visto que el huevo horneado, por ejemplo, va a ser menos alergénico que el huevo cocinado o que el huevo crudo. Entonces, sí es importante tenerlo en cuenta a la hora de introducir los alimentos. Y bueno, ahora vamos a ver un poco más sobre el huevo. Bueno, aquí. Entonces, sí, esta evidencia, pues lo que sí apunta que el huevo, sí tenemos que tomar en cuenta la forma en que se vamos a dar a los niños, ya que de los 5 ensayos sobre la introducción temprana del huevo, de los que ya vimos anteriormente, pues los resultados variaron mucho, no fueron contundentes uno con los otros. Entonces, hay una discrepancia con respecto a la seguridad y a la efectividad. Pues, la hipótesis de esto es que lo que sí afectó, porque fue diferente en los estudios, fue la forma en la que se introdujo el huevo. Por ejemplo, en el estudio Petit, desde que ya escribimos, utilizó huevo calentado como protocolo de estudio. Y en los otros 4 ensayos controlados, pues utilizaron huevo en polvo, que es equivalente a huevo crudo. Entonces, no había un efecto protector con la introducción, y se vio que no había un efecto protector con la introducción del huevo. Entonces, pues sí podemos concluir que la forma del alergeno puede ser determinante en la eficacia de la introducción temprana de esos alimentos. ¿Ok? Entonces, ya sabiendo esto, algunos consejos prácticos para la introducción de estos alimentos, pues el maní sí se aconseja más que todo por la seguridad en la lactación, que sea mantequilla o, bueno, crema de maní, harinas o algunos otros derivados como estos que han hecho como tipo cereales o así, a base de maní. No dar maní entero ni trozos menos a niños menores de 4 años, y mantener un consumo regular, que lo que se dice es 1 a 2 cucharadas por semana en la dieta de estos niños.
El huevo también, las recomendaciones, introducir bien cocido, evitar huevo crudo y también se puede empezar introduciendo horneado. Frutos secos, no darlos enteros antes de los 4 años. También lo que se aconseja es igual que el cacahuate, dar forma de mantequilla. Y los demás alimentos que no hay tantos estudios como el sésamo, pescado, mariscos, se puede introducir de forma segura cuando ya el lactante haya tolerado los alimentos previos y en la consistencia más apropiada para la edad del niño. Bueno, y ahora sobre la pregunta de que si se debe realizar o no las pruebas de alergia al cacahuate en los niños antes de introducirlos, los niños de alto riesgo. Pues el primer estudio que se hizo, el LED, en el 2017, sí recomienda las pruebas preventivas en lactantes con alto riesgo porque ellos sí encontraron que había una relación del 17%, que fue lo que vimos al principio, en eczema grave o en alergia al huevo. Entonces, pues que sí hacer las pruebas antes de introducirlo. La Asociación Americana de Pediatría también apoya esto, pero dice que no debe ser una barrera para iniciar los alimentos, ¿ok? Porque puede ser en un lugar donde tal vez sea de un poco que esté en desarrollo y que no sean pacientes que no tengan acceso a una consulta con un alergólogo previo. Entonces, pues sí se recomienda introducir con precaución y tal vez vigilancia, pero no retardar las pruebas porque ya el niño puede estar mucho más grande y puede ser más bien perjudicial esperar tanto para introducirlo. Otras guías internacionales si acá hay, pues no recomiendan cuidados rutinarios antes de introducir los alimentos alergénicos, ya que se ha visto que tiene algunas limitaciones que nos puede dar falsos positivos y que a veces puede ser un costo innecesario en la salud pública. ¿Y cuáles son los aspectos prácticos en la alimentación temprana? Pues como ya vimos, las directrices han contribuido actualmente a impulsar de que sea de forma temprana y que eso es eficaz para prevenir alergias, pero todavía existe incertidumbre de cómo recomendarlo o cuál es la mejor forma. Y esto principalmente lo vemos con las consultas de desarrollo y demás, que no son congruentes en lo que se le dice a los papás. Entonces, hay algunas dudas que ya tenemos, como que hay alergenos priorizar para la introducción temprana, con qué frecuencia se recomienda la administración de alimentos sólidos, qué cantidad debemos administrar y durante cuánto tiempo se requiere la alimentación para obtener efectos preventivos completos. Bueno, todavía no hay respuestas a todas estas preguntas que uno desearía que ya estuvieran así en las guías, pues todavía hay directrices y esas son las que vamos a ver ahora para tratar de responderlas. Entonces, sí, la evidencia del beneficio de introducción temprana a sólidos, a sólidos de alimentos alergénicos pues son muy claras para maní, huevo y leche, pero todavía están un poco confusas o no son tan claras para otros alimentos, principalmente porque no hay tantos ensayos o estudios al respecto. Sin embargo, no hay ninguna evidencia de que esto vaya a, a producir algún daño a los bebés y pues sí se aconseja se piensa que el mecanismo de sensibilización es similar para todos los alergenos comunes, entonces pues se da la introducción una vez que ya se haya introducido el maní, huevo y leche de vaca, ya se puede continuar con estos alimentos. En términos de frecuencia y duración de la alimentación, pues también hay poca evidencia para informar recomendaciones específicas o concretas en la regularidad o en la cantidad de alimentos, pues no hay dosis o frecuencia exacta que ya esté establecida. Sí se ha visto en algunos estudios que, por ejemplo, en el IT, que 2 gramos por semana de proteína de maní y huevo son suficientes para mantener una tolerancia en estos niños. 2 gramos por semana equivale a un huevo cocido, em, o sea, 2 gramos, 2 veces por semana. Y maní, pues una cucharada y media de mantequilla de maní. Eso es lo que se ha visto. Otros ensayos multicéntricos que se han introducido más de 3 alérgenos, igual han visto un efecto protector con la introducción temprana y no se ha visto requisitos de dosis específicas sin mantener la frecuencia en ofrecer ese alimento a los niños. Y con las recomendaciones de las guías de ASI, ACAI y de la canadiense, pues no existe una dosis o frecuencia precisa que respalde la evidencia. Lo que se recomienda es ofrecer alergenos de manera regular y apropiada para la edad y mantenerlos integrados en la dieta habitual ya del niño de ahí en adelante. Bien.
También, pues, hay algunos mitos que también puse acá porque se discutían en la guía de ACAI del 2020 sobre qué alimentos o evitación o introducir de alergenos en la dieta podría también ayudar a prevenir las alergias. Entonces, el primero, el que a veces los papás son los que tienen más dudas al respecto, es que si la habitación dietética materna nos puede ayudar. Pues se ha visto que no hay una restricción de alergenos durante el embarazo y la lactancia para prevenir alergias en estos niños. Y de esto se analizaron 5 ensayos donde no se vio ningún beneficio de evitar huevo o leche, poco o ningún efecto para la prevención. Y pues eso sí tiene riesgos en realizarlo, pues va a llevar a un déficit de nutrientes y va a tener un impacto negativo en la salud de la mamá o el niño. Entonces, la práctica que recomiendan es fomentar la dieta saludable y equilibrada sin restricciones, y esto inclusive con madres de bebés con riesgo. Otro mito que se dice es que si la lactancia materna pues, nos va a ayudar a prevenir las alergias. Pues, como sabemos, el alimento la lactancia materna es lo que siempre se prefiere en los bebés. Sin embargo, no hay ninguna evidencia suficiente para decir de que la lactancia materna prolongada vaya a evitar alergias. Entonces, no reduce el riesgo de alergia a alimentos o alergia a proteína de la leche de vaca. Y pues sí hay que tener siempre en mente los beneficios y que va el alimento recomendado hasta si es una lactancia materna exclusiva o si es mixta, pero hasta que ya se empiece la lactación y sostener hasta que la mamá y el niño lo quieran, siempre que se haga una adecuada lactación. Y la suplementación con fórmula de leche de vaca en la primera semana de vida, como ya vimos, bueno, las recomendaciones es evitarla en los lactantes, pues en las primeras semanas de vida no va a hacer a reducir o aumentar las alergias a la leche de vaca, pero que sí es importante tomar en cuenta lo de la introducción en los primeros 3 días y suspender después, porque si se realiza así, pues sí aumenta el riesgo de alergia mediada por IgE. Entonces, si la mamá no tiene una adecuada producción en los primeros 3 días, hay que ver si ese niño sí necesita una suplementación, estar seguro, si no lo necesita, pues evitarlo donde sea posible, y en bebés sanos la mayoría no lo necesita. Si sí fuera necesario, pues preferir leche materna de donantes, fórmula hidrolizada y fórmulas de aminoácidos. Dar un apoyo activo a esa mamá para la lactancia materna exclusiva, o pues si se necesita ya que la mamá no pueda tener leche materna, pues sí introducir la fórmula a base de leche de vaca, pero ya de forma sostenida, no es darle solamente 3 días y ya suspender, porque eso sí puede ser contraproducente. El consumo ya regular de fórmula, pues no se ha visto que tenga un beneficio o no en las alergias, y igual pues la lactancia materna es lo preferido. Con respecto a las fórmulas infantiles hidrolizadas, pues no hay una recomendación a favor o en contra tampoco, y para prevenir alergias después a la leche de vaca. La evidencia, pues se vieron 9 ensayos, no redujo consistentemente el riesgo de alergia a la proteína y no hay evidencia sólida tampoco de daño. Y las implicaciones, pues lo mismo, la lactancia materna exclusiva sigue siendo la mejor opción. Si no es posible, pues sí se debe adaptar a las circunstancias familiares. Con respecto a la fórmula de la proteína de soya, tampoco. Bueno, lo que sí se recomienda, claro, es no usar fórmula de proteína de soya en los primeros 6 meses de vida para prevenir alergia a la leche de la proteína de vaca. No se ha visto ningún beneficio. Y más bien en esta guía sí se recomienda no usar la fórmula de la proteína de leche de vaca en los primeros meses, perdón, no usar las fórmulas a base de soya por las altas concentraciones de eh, fitatos, aluminio o fitoestrógenos que pueden tener efectos perjudiciales en el niño. Igual es una evidencia de bajo riesgo. Con respecto a los suplementos o probióticos o prebióticos, pues tampoco se ha visto que haya ninguna mejoría, como por ejemplo los suplementos de vitaminas, aceite de pescado, y los probióticos tampoco, no se recomienda a favor ni en contra su uso en el embarazo en lactantes para prevenir alergias. Con respecto a los emolientes, algo que ha estado como más de uso, no se recomienda tampoco a favor ni en contra en niños pues, que no tienen eczema. ¿Ok? Sí, obviamente sí es el tratamiento para los niños que vayan a tener eczema,
y se hizo una revisión sistemática de un ensayo que poco o ningún efecto sobre alergia alimentaria. Y pues los emolientes pueden recomendarse para el cuidado de la piel, dermatitis atópica, pero no como una estrategia para prevenir las alergias alimentarias. Ok. Ahora puse como eh, unas recomendaciones, bueno, las recomendaciones internacionales que tenemos en las diferentes guías. Es un poquito lleno, pero voy a resumirlo nada más. La Academia Americana de Pediatría, pues sí se recomienda de los 4 a los 6 meses y ellos sí recomiendan hacer pruebas cutáneas antes de introducir el cacahuate en los niños de alto riesgo. La asociación en Asia, la Asociación Asia-Pacífico de Alergias, em, igual la alimentación temprana y ellos no retrasar la introducción de alimentos alergénicos y hacerlo de manera sostenida también. Y pues en los niños de alto riesgo sí también recomiendan las pruebas sostenidas, pero no retrasar la introducción de alergenos por esto. Y en la sociedad australiana, alrededor de los 6 meses, pero no antes de los 4, todos los lactantes deben haber introducido los alimentos alergenos en el primer año de vida. Y la sociedad canadiense em, también a los niños de bajo riesgo antes de los 6 meses y mantener la ingesta regular varias veces por semana para sostener la tolerancia. La Academia Europea de Alergias e Inmunología, em, las mismas indicaciones de que de forma temprana, sin embargo, ellos sí hacen énfasis en que el huevo crudo no. Y que ellos sí recomiendan evitar suplementar con fórmula de leche de vaca en lactantes amamantados durante la primera semana de vida para evitar de que vaya a haber una alergia posterior mediada por higiene. La Sociedad Canadiense no recomienda eh, evitar los alergenos tampoco en los niños en los primeros después de los 4 meses. No hay ninguna evidencia para retrasarlo. Todas las demás son congruentes con los demás. Y ya, básicamente todas las mismas. Sí, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas sí recomienda evaluar con IgE específica o pruebas cutáneas antes de la introducción de cacahuate en los niños de alto riesgo. ¿Ok? Entonces, básicamente las directrices apuntan a la misma introducción temprana, lo que hay más em, desacuerdo o lo que es más controversial es lo de las pruebas, si es necesario o no en los niños de alto riesgo. En el primer artículo vimos que los niños que tienen eczema y que tienen dermatitis y eczema grave y alergia al huevo, pues la alergia al cacahuate sí puede estar presente en el 17%. Ahí ya creo que habría que individualizar cada caso y por lo menos sí hacer un acompañamiento o introducir esos alimentos en los niños de alto riesgo en la consulta, ¿ok? O en el hospital para que los papás estén más tranquilos. Algunos consejos para los papás que ellos tienen que, prácticos para poder ir logrando este paradigma de cambiar costumbres, es introducir todos los alimentos alérgicos en forma apropiada para su edad, una vez que el bebé haya mostrado interés y haya tolerado otros sólidos como purés y cereales, y una vez que haya probado un alimento nuevo, lo más importante es mantenerlo en su dieta de manera constante, idealmente varias veces por semana. Los bebés con mayor riesgo de desarrollar alergias probablemente sean los más beneficiosos, pero también puede ayudar a los otros niños. Y algunas otras cosas a tomar en cuenta es no frotar la piel con alimentos antes de que ya se haya introducido ese alimento, mantener alimentos en la dieta de forma continua y reconocer signos tempranos de alguna reacción y introducirlos en su casa tranquilos cuando no tenga ninguna otra afectación como un virus respiratorio o cualquier otra enfermedad aguda en ese momento. Y bueno, hice esto principalmente sobre mitos y prácticas y lo que dicen las guías, porque a veces em, esto de la lactación y de introducir los alimentos alergénicos se hace más en la consulta del desarrollo por el médico general, por el pediatra, y ahorita, pues no sé aquí, pero en Costa Rica está muy, muy de moda por los nutricionistas también. Entonces, si nosotros no lo tenemos claro y no damos las pautas, pues puede por otro lado. Entonces, esperar hasta 1 o 3 años para dar alimentos alérgicos, pues ya se sabe que no, a los 4 o los 6 meses, dar el mismo alimento 3 días seguidos para evitar reacciones. En realidad eso es una práctica que es demasiado común, pero en estos días en ninguna parte dice, lo más importante es mantener consumo regular tras la introducción.
evitar ciertos alimentos si hay antecedentes familiares de alergia, pues no, esto no va a prevenir la alergia, lo que se recomienda es introducirlo igual de manera temprano y seguro. Y si solo maní o huevo es necesario introducir, pues ya sabemos que no. Este, no hay daño y es también apropiado introducir leche, trigo, pescado, frutos secos y sésamo. La lactancia exclusiva prolongada previene las alergias, pues no previene alergias por sí sola, tiene muchos beneficios, pero no sustituye la introducción temprano de los alergénicos, sí, de los alimentos alergénicos. Entonces no hay que retrasar la introducción temprano para tener una lactancia materna exclusiva prolongada. Obviamente la vamos a seguir con la lactación, pero ya no va a ser exclusiva. El rol del alergeno, pues es importante la educación a el rol del alergólogo, lo puse, es importante para nosotros guiar a las familias con esto y también a nuestros colegas, transmitir los mensajes positivos, constantes y identificar pacientes de alto riesgo por si es necesario protocolos de introducción supervisada en la consulta. Y para conclusiones, pues ya sabemos que la introducción temprana ayuda a prevenir las alergias, pero no es solo la única variable que tenemos que tomar en cuenta. Hay que tomar también la regularidad y la forma de presentar los alimentos. El cuidado preventivo para cualquier alergeno común conlleva riesgos significativos y no se recomienda realizar pruebas antes de la introducción de alimentos, pero esto también hay que analizar cada caso específico y a veces también inclusive el miedo de los papás nos puede ayudar o para que ellos lo hagan de una forma más tranquila, pues los podemos guiar y si es necesario hacerlos, pues se puede individualizar cada caso, pero no es lo recomendable de rutina. Aún queda mucho por aprender sobre estos aspectos de alimentación temprana y es importante que nos mantengamos actualizados en este tema como vaya cambiando las directrices o viendo más evidencia. Y como mensaje general de las guías, de las directrices, es que las madres y los bebés deben seguir una dieta sana y equilibrada, acorde con lo que se es habitual en la comunidad de la familia, en lugar de intentar prevenir la alergia alimentaria evitando determinados alimentos o tomando suplementos para este fin.